Pero la fruta, por ejemplo, ¿saben qué es la fruta en sí? Sí. Un alimento, ¿no? Siempre estamos hablando acá en la clase de alimentos o de preparaciones. Y en este caso la fruta y las verduras, ambas son alimentos. ¿Sí? Una se caracteriza por tener un gusto más dulce o ácido y la verdura por ser un alimento un poco más salado o utilizarse en preparaciones que son saladas, ¿sí? Bien, la fruta se dice que es el ovario maduro de la planta con las semillas y el resto de los subyacentes, ¿sí? Y la verdura sería un alimento también, o en este caso, que se caracteriza por, como hablamos hoy, un sabor un poco más salado o utilizarse para elaboraciones saladas, ¿sí? Y que tienen determinadas particularidades como raíces, bulbos, pueden tener inflorescencias. ¿Qué más, por ejemplo, de las verduras vamos a decir? Tienen como un color característico, ¿sí? Eso serían como la parte de las verduras. Bien, si vamos a clasificar tanto frutas como verduras, decimos que tienen como una clasificación según se puedan consumir o no, según la parte comestible, ¿sí? Lo que son las frutas, tenemos distintas frutas. Tenemos las frutas, por ejemplo, ahí va, la manzana es según el grano. La manzana se clasifica según el grano, que se llaman semillas de pepitas, porque tienen como todas las semillas juntas, ¿sí? Después tenemos otras que son frutas que tienen como el grano un poquito más grueso, que se imaginan que puede estar ahí, o las frutas de carozo, por ejemplo. ¿Qué fruta tiene carozo? El durazno, bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? Por ejemplo, la palta, bien. Y si les digo fruta de grano, que sería como algo un poco... La granada, bien. A mí no me gustó. El higo, ahí más que nada sería como el higo o las fresas. ¿Se dan cuenta cómo es la semilla del higo y la fresa? Sí. Bien. Después tenemos otra clasificación de frutas que es según desde que la recolecto la fruta y la voy a consumir, ¿sí? Que ahí pueden ser frutas secas o ¿qué otra más se les ocurre? Si es seca, la otra fruta es fresca, ¿sí? Que la recolecté y la consumí enseguida. Bien, y después hay otras frutas que es según el periodo de maduración, que pueden ser frutas climáticas o no climáticas. ¿Qué les parece que serían climáticas o no climáticas? ¿Qué son los crecen en un determinado tiempo? Exactamente, que crecen en un determinado periodo de tiempo o en una estación determinada, ¿sí? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, alguna fruta que de repente en verano siempre tenemos X fruta? La sandía, por ejemplo, todos recordamos que en verano siempre comemos sandía, así como en invierno de repente se come más zapallo, aunque el zapallo crece durante todo el año, ¿sí? Por lo general. Bien, verduras. ¿Qué habíamos dicho de la verdura? Que tienen vitaminas, que tenían un color característico, que se usaban en preparaciones saladas. ¿Se pueden comer crudas o cocidas? Las dos, bien. ¿Qué más podemos decir? Que se caracterizan por tener distintas partes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho como que una tenía una raíz, el otro sale, las semillas están adentro, pero crece hacia afuera? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre de las verduras? O por ahí nos quedamos. Las verduras también, igual que las frutas, se clasifican según la parte comestible, ¿sí? Por ejemplo, tienen determinadas verduras que crecen bajo la tierra, que son subterráneas, por ejemplo, como la papa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O determinadas verduras que salen hacia el exterior, que sería como que las raíces salen al exterior. ¿Qué se les ocurre que podría ser ahí? Remolacha, ¿vieron cómo crece la remolacha? Que está la tierra y tienen la remolacha acá y las raíces acá arriba. La zanahoria. La zanahoria también, perfecto. ¿Sí? Que tiene como un pedacito así y sale. ¿Qué otra más? ¿La cebolla?
La cebolla, sí, también. Bien. La papa, profe. La papa era subterránea. La cama no. ¿Y qué otro más puede ser? Si la papa es subterránea, ¿qué otro más es subterráneo? El boniato, perfecto. Bien. Después hay otras verduras que se clasifican según, por ejemplo, se dice que tienen una inflorescencia, que es como una flor, ¿sí? Después hay otras que tienen hojas hacia el exterior. ¿Para qué sirve la hoja, por ejemplo, de una verdura? ¿Llegaron a dar el proceso de fotosíntesis en alguna materia? No, lo preguntamos ahora. Fotosíntesis es para alimentarse, nutre el alimento, ¿sí? ¿Qué otra parte comestible tienen las plantas, por ejemplo? Las raíces, el tallo. El ajo es otra verdura, sí, que crece de determinada forma. Ahora vemos en cuál estaría. Profe, ¿cómo se llama lo que tiene tipo la coca, viste que le salen como pelota de coca? Una raíz que sale adentro. Que tenés arriba y abajo, Sí. tipo la cebollita. No, es como brote, creo. Brote, sí. El brote, ¿cómo sería el brote? Si tengo todas las raíces y las semillas en las puntas. El brote es un brote. No sería la verdura en sí, es un brote. O sea, es una planta que está en crecimiento, que puedo extraer las semillas, las cultivo y bueno, y obtengo la planta en sí. Como dijo la compañera, tenemos el tallo, las raíces, las hojas, las inflorescencias. ¿Qué más tiene la planta? Hoja. El tallo, las hojas, que se nutría por las hojas buenas. Y eso más o menos serían como las partes de la planta. A ver si me olvidé de pasarles algún otro nombre más. No, ya hablamos. Ah, y tiene una yema también, que es como la partecita del medio de la planta, que por ahí se nutre también. Bueno, si fueran a pensar, yo ahora después les doy todo esto anotado, ¿tá? Si fueran a pensar, por ejemplo, en por qué debería consumir, antes que nada vamos a ver un poquito de lo que yo les pedí material. ¿Qué tienen las frutas y verduras? Por ejemplo, hablamos el otro día de características organolépticas, ¿se acuerdan? Las características que veíamos a través de los sentidos, que eran los colores, el sabor del alimento, las texturas. ¿Se acuerdan de eso? No, sí. Si yo les digo, por ejemplo, órgano, ¿qué órganos tengo para ver? Tocar, ver, escuchar, saborear, ¿sí? Bien, por ejemplo, vamos a pensar en una cáscara. La cáscara de la mandarina, que fue la que estuvimos viendo. La cáscara de la mandarina es de color naranja. Si la palpo, es como un poquito áspera. Tiene un olor particular que es ácido, que sería como un olor ácido, un poco olor fuerte sería más que nada, ¿no? Y dulce. Un sabor dulce y ácido, depende cómo esté, si está más madura, menos madura. ¿Y qué otra característica puede tener, por ejemplo? Es rica, eso sería la característica del sabor, o de juntar varias particularidades y le determino que es sabrosa. ¿Y qué más? Por ejemplo, tiene como, ¿vieron cuando sacan las semillas? Ahí va, tienen semillas. Las sosas, ¿algún aporte? No, pero porque ¿quién se comía la cerca de naranja? Hay gente que come, de la mandarina es más difícil. De la naranja alguna gente come, en los licuados, por ejemplo. ¿Por qué comerían una cáscara, por ejemplo, de un alimento? ¿Tienen idea? Pues tienen las vitaminas ahí, la fibra está en la cáscara. Hay alimentos que se pueden comer con cáscara, hay otros que no. Almífero, profe. Almífero. La manzana, la pera. Almífero. El nífero, sí, se come. Lo que era guayaba. El guayaba. Una banana, por ejemplo, ¿comerían la cáscara? No. Y la uva también se come. La uva también se come con Tomate, cáscara. profe. El limón. Ay, yo No. digo tomate. Hay algunas que sí, hay otras que no. Lo mismo con las verduras. No se van a comer un zapallo con cáscara, ¿no? O sea, un zapallo crudo con cáscara no se lo van a comer, no pueden digerirlo, o sea, es imposible. Ay, por eso que algunos alimentos se comen crudos y otros cocidos. La manzana también. La manzana, profe, ¿viste? La manzana sí, obvio. Bueno, volviendo al tema entonces de los sentidos y demás. Según
determinadas particularidades que tienen de los sabores, los colores, el aroma y demás, tienen determinados compuestos, tanto las frutas como las verduras. Si yo digo valor nutricional o valor nutritivo de un alimento, Sosa, ¿qué nos podrías decir? ¿De qué? ¿Qué es el valor nutricional o el valor nutritivo de un alimento? Porque digo que la cocinaría me da la gana. Bueno, pero pensá en el nombre, por ejemplo, ¿qué se te ocurre que es valor nutricional? Nutriente, papá. Los nutrientes, como dijo el otro Sosa, los nutrientes, está vinculado a los nutrientes lo que le aporta al cuerpo. ¿Se acuerdan los nutrientes que vimos? No. ¿No? ¿Sí? ¿Algún nutriente se acuerdan? Hoy una compañera por acá dijo vitaminas y minerales. Esos eran dos tipos de nutrientes. ¿Qué más teníamos después de nutrientes? Proteínas, grasas y hidratos de carbono también. Son todos los nutrientes que conocemos y hemos trabajado en el taller. Bien, si yo les digo, por ejemplo, que las frutas y las verduras, ¿qué nutriente tendrían más? ¿Tienen idea, por ejemplo, del material que buscaron? De verdura. ¿Las verduras tienen más nutrientes que las frutas? No. No, están igual de nutrientes. Son ¿Qué puedo decir, mamá? cualquiera de los dos son dos alimentos muy nutritivos, ¿sí? Que deberíamos incorporarlos a diario en nuestra alimentación, siempre y cuando podemos. Se podría decir que mayoritariamente tanto las frutas como las verduras están compuestas por agua, ¿sí? O sea que la mayoría es agua. La sandía es una de las que tienen más agua, exacto. Después, otra particularidad que tienen, como hablamos hoy, tienen hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿Se acuerdan? El sabor dulce de un alimento, el azúcar, Sí. es el hidrato de carbono. Puede ser hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares, ¿sí? Cualquiera de las dos tienen. Lo que se diferencia es que la verdura, Tiene menos. allá atrás, No, ¿no? La verdura tiene un hidrato de carbono que se llama almidón. ¿Dónde está el almidón? Por ejemplo, en la papa y en el boñato. ¿Sí? Que es un hidrato que se demora en digerir. ¿Qué va a afectar eso, por ejemplo, en el taller de nosotros? ¿Por qué me importa saber el hidrato de la papa o del boñato? Porque voy a saber que es un alimento que tiene que cocinarse mucho tiempo, ¿sí? Para que sea de fácil digestión o poder procesarlo de repente para hacer un puré, ¿sí? Otro grupo de alimentos que tiene hidratos de carbono también de este tipo son los cereales. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer un arroz hervido, van a ver que sale como todo una parte blanquita alrededor del arroz. ¿Han hecho alguna vez? O arroz frito, igual cuando le ponen el agua sale como toda una parte esponjosa. Eso es el hidrato o el almidón del arroz. Lo que hace es sacarlo para afuera y hace más fácil la digestión a nivel del cuerpo. ¿Tá? Bien, en cambio las frutas tienen otros hidratos de carbono que son los que facilitan el tema de ese sabor más dulce, menos dulce, ¿sí? Se llaman monosacáridos, disacáridos. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? ¿No? Bueno, ahora después lo vamos a trabajar, pero más o menos tengan el nombre nomás. No vamos a profundizar mucho más. Tanto frutas como verduras se conocen por tener mucho contenido de fibra. ¿Qué es la fibra? Sería como un compuesto que está presente en las frutas y verduras, también en los cereales, que ayuda a mejorar todo lo que es el tema de la flora intestinal, ¿sí? O sea, mejora todo lo que es el movimiento de los intestinos. De repente, por ejemplo, una persona que es estreñida o que no puede ir al baño, si en su alimentación no tiene mucha fruta y verdura, eso le afecta a la patología que tiene. Entonces, si consume más frutas y verduras, va a mejorar esa enfermedad. Bien. Otro compuesto que tienen las frutas y verduras, pectinas, ¿sí? Que también ayudan a proporcionar determinadas características en cada una de ellas. Aparte de esto de la composición nutricional de las frutas y verduras, ¿por qué las conocemos a las frutas y verduras? Por ejemplo, si yo pienso en una verdura, ¿cuál es el color que me viene a la mente de una verdura? Verde. El verde, bien. Y si pienso de repente en una fruta, un rojo, bien. O amarillo, por él, ¿sí? Lo que son esos compuestos son pigmentos, se llaman, ¿sí? Tenemos la clorofila, no sé si alguna vez escucharon hablar, que es ese color verde característico de las verduras, ¿sí? Los carotenoides, no sé si alguna vez escucharon hablar, por ejemplo, de la zanahoria, ¿vieron que es bien naranjita?
Bien, eso es un carotenoide, es un pigmento que tiene el alimento que le hace color particular. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo les digo un tomate, es rojo, también está compuesto por un beta-caroteno que le da ese color característico. Eso se llaman pigmentos de los alimentos. ¿Por qué quiero saber el pigmento de un alimento en la cocina? ¿Por qué les parece? Por ejemplo, si quisieran hacer unos fideos y que los fideos tengan un color particular, ¿cómo haría? Por ejemplo, le pongo colorante. Bien, se me ocurre poner colorante. Compro fideos de color rojo. ¿Un? Fideos ya con color. Feas, tío. Un fideo que ya tiene color, bien. Y si los tuviera que hacer caseritos en el salón de clase, ¿cómo los volverían los fideos, por ejemplo? Le pongo algo rojo, algo verde. Le pongo algo rojo, pero es el colorante. Morrón, bien. Bien la compañera. Ay, no está rojo. Estamos dando pigmentos ahora, o sea que hay alimentos que tienen un pigmento propio. Yo quiero hacer unos fideos de color rojo, le puedo poner morrón. Bien, proceso el morrón. O le puedo poner perejil también, de un color verde. ¿Qué más? Por ejemplo, una remolacha, de repente vieron que la remolacha tiñe también. Puedo poner la remolacha, va a quedar con ese color más moradito, medio lila. Si hago, por ejemplo, unos fideos o unos sorrentinos con acelga o con espinaca, me va a quedar verde. O sea que el pigmento sirve en la cocina para de repente teñir una masa, hacer una pasta colorida. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, es importante de las frutas y verduras en la cocina? Que hay determinadas frutas o verduras que tienen como una característica particular, ¿sí? Que se llaman sustancias compuestas volátiles o no volátiles. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, la cebolla. La cebolla cuando la corto, vieron que genera como ese olor fuerte que entra por la nariz y me hace llorar. Bueno, eso es un compuesto volátil de un alimento. O por ejemplo, si hierven un coliflor, vieron que tiene como un olor muy particular el coliflor, que es fuerte, o un repollo. ¿Sí? Todo eso son compuestos volátiles de determinados alimentos. ¿Sí? ¿Para qué quiero saber? Bueno, para saber que de repente alguna tiene un olor más fuerte, un olor menos fuerte, que de repente puedo hacer algún proceso para evitar o bajar el olor fuerte del alimento o que largue ese compuesto. ¿Cómo lo haría, por ejemplo? Puedo de repente agregar sal, agregar bicarbonato, vinagre, dejar en remojo un alimento previamente. Todo eso baja lo que son los compuestos volátiles de los alimentos. Bien, ¿qué más puedo decir de las frutas y verduras? Según lo que habían buscado. Que no se puede mezclar a la hora de cocinar. Esa es la clave para todos los alimentos. No mezclar alimentos crudos con cocidos. Ayudan en el proceso de digestión. Tienen pocas calorías. O sea que es importante incorporar frutas y verduras que tienen pocas calorías, bajo el colesterol. Ayuda al tema de lo que es toda la movilidad intestinal. Dijimos que tenían antioxidantes para el cuerpo. ¿Saben lo que es la función de un antioxidante? Que te protegen a determinadas enfermedades. Exacto. Si sos una persona que tiene patología, consumís antioxidantes y combate esa enfermedad. Después, si tiene mucha agua, obviamente me va a ayudar para que esté hidratado la fruta. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, si se ponen a pensar en su alimentación diaria, ¿cuántas frutas comen? ¿No comen frutas? Comen, vamos a poner como un esquema, no como frutas, como de 1 a 3 frutas, como más de 3. ¿En cuál se posicionaría? 2 frutas, entre 1 y 3. Profe, si no comes fruta, ¿cómo va a comer fruta? En la primera, no como frutas, voy a hacer la primera, no como frutas. ¿Alguien come más de 3 frutas por día? Una. Depende del día, bien. ¿Algunos juegan fútbol, por ejemplo los chiquilines? Compañero también. ¿Hacen alguna dieta especial para hacer esa actividad? ¿No? ¿Tampoco? ¿Nunca les hablaron de repente que tienen que empezar a comer un poquito mejor para rendir más? Sí, pero no. ¿Comen bien? ¿No pasar tantas horas sin comer? ¿No les han dicho también? Creo que sí. El consumo de frutas debería ser mayor a 3 por día, o sea, debería ser 5. O sea, no solo frutas y verduras, ¿sí? Por ejemplo,
En un día comí una naranja, una manzana, una banana, pero en mi casa hicieron un guiso que tenía papa, zanahoria, cebolla y después comí algo más, por ejemplo, me comí un puré de zapallo. Ahí ya tienen las 5 frutas del día, ¿sí? Pero ¿por qué dicen que una banana no se puede comer todavía? Se puede comer todos los días, excepto que seas diabético. Profe, la banana para calármelo. Es para los calambres, bien, importante. Es para los calambres. ¿Por qué es para los calambres la banana? ¿Qué tendrá? Potasio. Potasio, bien. ¿Y qué es el potasio? ¿Qué más me podían decir de esto entonces? Dijimos que serían 5 por día de fruta y verdura. Y si fueran a pensar en el plato, ¿qué les parece que sería el plato? ¿Cómo sería? Sería un cuarto, la mitad de frutas y verduras, todo el plato de frutas y verduras. Si fueran a pensar en el plato, ¿cómo debería ser el plato? Un cuarto. Un cuarto, Ya de profe. medio, todo el plato. ¿Cuál les parece que sería la opción correcta para Medio. medio plato? Perfecto. O sea, esta sería la opción correcta para almuerzo y cena. También puede pasar que de repente si incorporamos otros grupos de alimentos, hagamos un cuarto plato de frutas y verduras y de repente le metemos al resto cereales y carnes. Ahí va, y proteínas. Bien, carne, proteína. Perfecto. No, yo me voy a dedicar a esto, profe. No. Bien, bien, importante. ¿Qué más podríamos decir? Por ejemplo, ya dijimos los beneficios, cómo está compuesta, los colores, el sabor, la textura de la fruta. Algunos ejemplos para trabajar en las cocciones de frutas y verduras. Sí, ¿verdad? ¿Qué más es importante saber de las frutas y verduras? Por ejemplo, si yo no tengo el hábito de consumir frutas y verduras, ¿qué les ocurre ¿qué se les ocurre? No, ¿qué pueden pensar en la cocina? ¿Cómo puedo incorporar frutas y verduras, por ejemplo? Comer después de las comidas una fruta y verdura, traer una fruta como tenía la compañera. ¿Qué más les parece? ¿Qué podrían hacer ustedes como cocineros? Ensalada de fruta, bien, perfecto. Un puchero, bien, un puchero, bien. ¿Qué más? Una ensalada de verdura, un licuado. ¿Qué sería lo bueno para poder tener frutas y verduras siempre, por ejemplo? Cultivar, muy bien, cultivar. O sea, tener una huerta y cultivar. Bien, eso sería algo muy interesante. ¿Alguna participó en algún proyecto de huerta, en alguna UTU, en la casa? Sí, yo iba en el sí. campo y yo tenía. ¿Tenías huerta? ¿Qué viene allá atrás? Un urbano y todo y la rutina. ¿Kevin? ¿Vos tenés? La huerta de la UTU en cuenta, por ejemplo. Tienen que tener determinados factores en cuenta. Uno es el lugar donde van a cultivar. Responsabilidad y compromiso para proteger y cuidar la huerta, ¿sí? Para trabajar en ella. ¿Qué más, por ejemplo? ¿Qué necesitan para la huerta? Necesitan las semillas, necesitan un lugar húmedo, agua, bien, que esté adaptado, que de repente no la rompan. ¿Siempre? Luz solar, bien, o sea, como que para cultivar las frutas y verduras necesitamos distintos cuidados, ¿sí? O sea, si no tengo fruta y verdura, podría hacerme una huerta y cultivar. Volviendo al tema frutas y verduras. ¿Qué es una fruta? ¿Qué es una verdura? ¿Les quedó claro todo? Son grupos de alimentos. Sí, se diferencian una de la otra según el sabor característico que tienen. Una más ácida, otra más dulce, otra para preparaciones saladas. Cruda, cocida, sí. Bueno. Tenían hidratos de carbono, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra. Tenían determinados pigmentos que le daban el color característicos. Tenían compuestos que le determinaban por ejemplo, el olor de la cebolla, el olor fuerte del repollo. Querida, presten atención, voy de nuevo, explico de nuevo el trabajo. Les voy a dar una lámina, ¿sí? Con diferentes meses del año y alimentos que se producen en cada mes del año, ¿sí? Les puse en el pizarrón las estaciones, otoño, invierno, primavera y verano. Más o menos cada uno sabe cuándo es cada estación, ¿no? Por ejemplo, si digo marzo, ¿qué sería? Otoño. Bien, si digo julio, invierno.
Y primavera sería septiembre, octubre, diciembre, enero, verano. Bien. Según el mes, hay determinados dibujitos de frutas y verduras. Yo les voy a distribuir a todos frutas y verduras. Van a revisar la imagen y después va a pasar uno de cada grupo a pegar según lo que les di en qué estación va. ¿Está? Eso por un lado. Para esta actividad les voy a dar 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, máximo 15. Y una evaluación final les voy a hacer de todo lo que trabajamos hoy, ¿está? Para eso después les voy a dar 5 minutos más o menos. ¿Alguna duda, chiquilines? ¿No? Bien. Bueno. Sí, todo sí, Lo rompieron, ¿cuánto gastó? Y pero me tienen que ser distinta. No, claro, ¿qué cosa? Tomá. La uva. Agustina, Agustina, ¿no? ¿Pasás? Ah, bien, bien. ¿Con qué? No, profe. Está. Ahora pasa. ¿Qué capo? Lo guardaron. Ese va a ser un libro. Ese lo pego.